Y bueno, para ello quien nos puede ayudar es nuestra invitada de ahora, se llama Desiré Costas. Desiré, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad, muy Bienvenida. contenta de estar aquí. Ayúdame, ¿psicóloga? Psicóloga. En este caso, atendiendo también a una demanda y colaborando con La Liga de la Educación. La Liga de la Educación. Y Sí. jovencita además, oye. Sí, 23 añitos. O sea, estás poniendo en práctica lo recién estudiado, ¿no? Prácticamente sí, la verdad que sí. Bueno, digo recién estudiado cuando se termina un curso. Desde que se comienza se empieza a entender muchísimo más. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, muy bien, la verdad que sí, muy contenta y es un tema que la verdad me gusta mucho, estoy bastante formada y además tengo experiencia laboral, o sea que yo creo que puedo aportar algo a la escuela de familia. Bueno, hablamos de desarrollo, hablamos de psicología en esta ocasión. Cuéntanos un poquito, así por encima, de qué se trata esta campaña. Pues bueno, hoy yo creo que de lo más importante que vamos a hablar es de cómo se desarrollan nuestros pequeños, que al final es lo más importante y por lo que estamos aquí realmente. Saber cómo crecen, por qué lo hacen, cómo aprenden, cómo influimos nosotros, los adultos, para que ellos aprendan. Que digo, que muchas veces, ¿no? La mayoría de las ocasiones, cuando somos adultos, también tiene que ver de cómo fuimos niños, ¿no? Cómo empezamos con esto de relacionarnos con otros niños, cómo aprender lo que dicen los mayores. Es un punto fundamental ese, ¿no? Sí, es un punto completamente fundamental. Nosotros, los adultos, influimos muchísimo en el crecimiento de los pequeños están constantemente en interacción tanto con nosotros como con otros niños y eso es lo que hace que realmente ellos aprendan y se formen ya no solo a nivel intelectual, sino a nivel de personal. Te voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a poner al niño que se llama Gonzalo, lo tengo escrito además aquí. Gonzalo. X años, tampoco vamos a decir cuántos, ¿no? Según sus padres es un niño difícil. Por ejemplo, cuando está en la mesa dice tacos, que alguna vez se nos ha escapado seguramente, no sé si de niños, pero alguna vez suele pasar. Cuanto más se le insiste para decirle al niño que eso no se debe hacer, que eso está mal hecho, más tiempo lo hace y más alto incluso es el grito que da diciendo esos tacos también, ¿no? ¿Ahí qué se puede hacer como papá y mamá? Pues mira, hay muchísimas técnicas técnicas, más bien formas de que los padres utilizan para poder ayudar a estos pequeños. Porque todos nos creemos expertos a la hora de, ¿no?, de pasar a la acción con nuestros menores, pero no creo que siempre acertamos. Yo creo que es súper importante también que los padres sepan de que no existe un libro que te enseñe a ser papá o mamá. Realmente eso es algo que se va aprendiendo y muchas veces se hace por ensayo y error, es decir, se prueba, vemos que funciona y si no funciona pues probamos otra cosa. Y realmente tenemos que ser conscientes de que, mira, ahí está Gonzalo, no sé si es el del patín, pero bueno, podría ser Gonzalo. ¿Qué podríamos hacer en estos casos? Hay muchísimos tipos de técnicas, entre ellas pues una de las más conocidas se llama técnica de extinción. Esta técnica es la que utilizan los padres inconscientemente cuando nosotros le quitamos a los niños de realizar determinadas acciones. Por ejemplo, imaginarse este chico, Gonzalo, está diciendo tacos y nosotros al todo el rato estar reforzando sin darnos cuenta, prestando la atención, realmente si él está queriendo hacer una llamada de atención, nosotros al corregirlo constantemente lo que estamos haciendo es reforzando esa conducta, haciendo que el niño constantemente vuelva a decir tacos. ¿Qué podríamos hacer en estos casos? Pues sería muy interesante que eliminásemos esa conducta de estar constantemente pendiente al niño. Si ignoramos que está diciendo estos tacos, llega un punto en el que el niño probablemente se canse, ahí aparece. Llega el niño que probablemente se canse y lo que haga sea buscar otras formas de llamar la atención. En este caso, por ejemplo, teniendo un buen comportamiento. Es aquí en este momento, cuando el niño tiene un buen comportamiento, cuando nosotros tenemos que reforzar esa actitud. A esto se le llama refuerzo positivo. Y normalmente se hace a través de una recompensa. Esta recompensa no tiene que ser hacerle grandes regalos al pequeño, puedes incluso decirle, ¿qué bien lo has hecho, Gonzalo? Ese refuerzo, esa cercanía, ese trato con cariño que le hacemos a los niños es lo que les va a permitir a ellos decir, si mamá y papá, cuando yo hago esto bien, se alegran, pues voy a volverlo a hacer para que volver a tener esa recompensa. También existe el tiempo fuera. El tiempo fuera es lo que nosotros conocemos como sacar al niño de donde está en ese momento y es una especie de castigo, pero no es un castigo tan duro como
pues te quedas una semana sin tal juguete, sino le hacemos pensar, que eso también es súper importante. Claro. El desarrollo en los niños, el hacerles pensar, el hacerles reflexionar sobre las cosas sobre las actitudes negativas que tienen es muy importante. Si, por ejemplo, Gonzalo está haciendo esta actitud en la mesa, evidentemente no vamos a dejar que el niño no coma, pero sí que podemos decirle durante 5 minutos, pues ahora te vas a ir al cuarto y vas a reflexionar sobre lo que has hecho. A esto se le conoce como tiempo fuera. Lo que se hace es retirarlo del contexto, como aparece ahí en pantalla. Muchas veces también cuando el niño viene se le puede reforzar la conducta haciéndole que haga la acción bien. Por ejemplo, imaginarse que en este caso Gonzalo hubiera estado diciendo no, es que yo quiero que me pase la sal, por ejemplo, y lo esté haciendo de una mala manera. Se le puede decir, no Gonzalo, así no tienes que decir las cosas, tienes que hacerlo de una manera más tranquila, pidiendo por favor. Si el niño coge, reflexiona y realiza esa conducta de buena forma, nosotros le premiamos. Esto es lo que se conoce como una práctica positiva. También otras veces, si por ejemplo en este caso el niño diciendo todos estos tacos también tiene esta actitud o este mal comportamiento, por ejemplo en un evento importante podemos retirarle algo que al niño le guste, como por ejemplo un juguete. Su respuesta, la actitud que ha tenido, tiene un coste y él sabe que para poder recuperarlo tiene que hacerlo bien. Y luego la práctica positiva. La práctica positiva, que la he comentado antes, que me la he adelantado. En este caso es lo que he dicho de cuando corregimos y hacemos que el niño vuelva a hacer la acción de buena forma. Por ejemplo, haciéndole que pida las cosas por favor, y tenemos también que utilizar siempre una palabra clave, como por ejemplo, no hagas esto, tienes que hacerlo de esta forma, indicándole y que él tenga el no como esa indicación de esto que estoy haciendo no está bien. ¿Cuánto estamos aprendiendo, eh? Bueno, eso espero, eso espero. La verdad que sí. Sobre el tema positivo, el niño está creciendo, ya es un poquito más adulto en este caso. Se le ha corregido desde pequeño qué no hacer o hacerlo de otra manera, ¿no? Debemos ser también conscientes de ser positivos con ellos porque son esponjas, ¿no? Finalmente. Totalmente. Los niños son pequeñas esponjas que van absorbiendo absolutamente todo y van aprendiendo todos los eventos que van sucediendo en su vida, ellos lo van aprendiendo. Entonces es súper importante que nosotros reforcemos, como pone ahí, refuerzo positivo, todas estas buenas conductas que ellos hacen. Normalmente los padres, incluso, o padres, hermanos o los adultos, pensamos que estar corrigiendo y castigando constantemente le estamos haciendo un bien y realmente muchas veces lo que hacemos es minar un poco la autoestima de esos niños. Claro. Sí, imagínate que a nosotros nos estuvieran diciendo todo el rato, lo has hecho mal, lo has hecho mal, lo has hecho mal. Esto nos causaría mucha frustración y a los niños también. También podemos reforzar negativamente en este caso y no siempre es dándole una recompensa o haciéndole que sientan que lo están haciendo bien, sino si esto no te gusta, también te podemos premiar de esa forma, quitándote algo que no te guste. Imaginarse el ejemplo de antes de Gonzalo. Gonzalo hace un día muy bien los deberes, pues a lo mejor nuestra forma de recompensarle es, si él tiene unas determinadas tareas en casa, por ejemplo hacer su cama, pues ese día mamá y papá le ayudan a hacer la cama. Le estamos quitando algo que a él no le gusta hacer. Esa también es una manera de reforzar al niño. Luego también está el modelado, y es tal como su palabra lo indica. Nosotros podemos ser los modelos de estos pequeños. Podemos ayudarles siendo el ejemplo que ellos necesitan para aprender conductas que sean buenas conductas. Por ejemplo, si ellos tienen que adquirir un hábito de estudio, nosotros nos podemos poner a ayudarles y decirles, mira, vamos a hacer un horario, y nos ponemos con ellos a hacer ese horario y ellos pues imitan a papá y mamá de alguna forma. También podemos ir dándole pautas. Por ejemplo, tienen que aprender a hacer la cama cuando son más pequeños, ¿no? Tienen a lo mejor 5 o 6 añitos y ya empiezan a tener responsabilidades, pues nosotros podemos ir indicándoles y ellos van haciéndolo a la vez que nosotros se los vamos explicando. Y esto les ayuda a ellos a tener una guía, que somos nosotros, y aprenden a hacer las cosas bien. Es decir, creemos los adultos que, bueno, que solamente nos atienden cuando le hablamos. Sin embargo, un niño, una niña de esa edad, creo que nos atiende mientras que está con nosotros, ¿no? Totalmente. Quiero decir, nos esforzamos por hacer cosas positivas para servir de ejemplo,
Sin embargo, no somos conscientes que también estamos sirviendo en lo negativo cuando hacemos algo mal. Totalmente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando lo explico, y es que muchas veces los adultos no nos damos cuenta de que incluso corrigiendo a los pequeños hacemos una acción que le estamos mal enseñando. Claro. Es como si yo tuviera un hermano pequeño y me pusiera a gritarle diciéndole: no hagas esto, no sé qué, no grites, no le contestes a mamá, no hagas tal. Y se lo estamos diciendo de una manera completamente negativa. Y el niño puede decir: pero a ver, si tú me estás diciendo que no grite, ¿por qué me estás gritando? Todas esas incoherencias las cometemos muchas veces los adultos sin darnos cuenta. Lo importante es corregir eso, ser conscientes y sobre todo acercarnos, ¿no?, de manera sucesiva. Sí, acercarnos poco a poco y sobre todo pautando cada vez que hacen algo bien. Si ellos adquieren una conducta y lo hacen bien con el tiempo, es súper importante que nosotros les vayamos diciendo: qué bien lo estás haciendo súper bien, poco a poco, que él no se desvincule de nosotros y de nuestra cercanía. Bueno, llegamos al cole, al centro, porque vemos que nuestro niño, nuestra niña no nos termina de convencer. Vamos a hablar con la psicóloga del centro, en este caso. Y la psicóloga, en este caso, que podría servir perfectamente, nos dice que hagamos una economía de fichas. ¿Eso qué es? Una economía de fichas. Una economía de fichas es... Para mí, además, creo que es uno de los ejercicios de las técnicas más buenas que podemos hacer en familia. Ahí aparece en pantalla, lo podéis ver, y que además nos va a ayudar a nosotros como padres a compartir tiempo con los niños. Podemos ver cómo es como una especie de calendario donde nosotros vamos a poner arriba, pues por ejemplo, los días de la semana, y al lado las tareas que los pequeños tienen que cumplir, tareas que se ajusten a su edad o cosas que nosotros queramos que ellos aprendan. Por ejemplo, hacer la cama, hacer los deberes, o portarse bien, lavarse los dientes. Son las típicas cosas que queremos que ellos aprendan. Nosotros les vamos a dar una serie de pegatinas o de fichas o incluso con un rotulador, y a lo largo del día vamos apuntando o vamos marcando todas esas acciones buenas que esos pequeños hagan. Ellos van acumulando estas pequeñas fichas o pegatinas o dibujos que se sustituyen por premios. Cuando acumulan un X número de fichas, ellos saben que eso se va a sustituir por un premio que normalmente pues se apalabra un poco con los padres, con los pequeños. Claro. Por ejemplo, si ellos quieren un juguete o ir al parque o cualquier actividad que quieran realizar, y ellos saben que si cumplen todas las tareas, pues se les va a premiar de esta forma. O sea, que al final se lo toman como eso, como un premio. Sobre todo también como un juego, es como algo que vamos haciendo poco a poco con los pequeños y somos partícipes de ello, porque le estamos alentando y les decimos: venga, que ya te queda poco para conseguir la pegatina, para conseguir la ficha. Entonces ellos van viendo su propio avance y de manera visual. Más ayuda al papá y a la mamá que esté ahora mismo siguiéndonos, por ejemplo, así de manera rápida, ¿qué más se le podía decir? Pues, por ejemplo, también es importante tener en cuenta, sobre todo a la hora del aprendizaje, que creo que también es algo que preocupa mucho a los padres y a las madres. Los pequeños, dentro de esa pequeña cabecita que tienen, que son como esponjas, tienen una serie de momentos y de tiempos para aprender. Claro. También sabemos, como siempre, que existe una ley que se conoce como la ley del ejercicio, que cuanto más practicamos, no tanto nosotros con ellos como ellos mismos, algo que no se les da bien, ellos lo van aprendiendo y lo van adquiriendo en su propio repertorio. Pero es súper importante tener en cuenta que dependiendo de las capacidades del pequeño en aquel momento, van a poder desarrollar unas cosas u otras. Hay algo que se conoce en psicología como zona de desarrollo próximo, que es cuando nosotros podemos hacer que el pequeño adquiera nuevos conocimientos con un poquito de ayuda. Por ejemplo, un niño que está aprendiendo a sumar, también sabemos que va a aprender a restar. Claro. Pero a lo mejor él sabe sumar muy bien, pero todavía no ha aprendido a restar. Pues es importante que nosotros le demos unos ciertos apoyos, como si le estuviéramos construyendo una casita poco a poco, y le ayudamos a poner los ladrillos. Ellos con ese apoyo van a conseguir aprender a restar y que restar forme parte ya de su repertorio de conductas o de aprendizaje que ellos ya saben hacer bien. Oye, Desiree, hay seguramente que padres y madres ahora mismo que están diciendo: qué de cosas nos está contando la psicóloga, me he quedado con la mitad de todo ello. ¿Se puede reducir de alguna manera? O no sé, o
simplificar todo lo que hemos dicho, ¿no? La conclusión final, en este caso, como papá y como mamá, no solamente somos los que mandamos sobre los pequeños en gestos y en órdenes, que para eso sí somos los primeros, los padres, ¿no? Para ordenar y para dar un grito, para cualquier cosa. Es fundamental, y yo creo que con eso podemos concluir, según tú como experta, que incluso la respiración del padre y la madre es fundamental también para el chico, ¿no? Totalmente. Todas las actitudes que nosotros tenemos con pequeños, ellos las van absorbiendo y van aprendiendo. Eso es algo que es innato de la sociedad. Un aprendizaje que ellos van teniendo desde que son chicos. Y no solo en casa, sino también tanto en el colegio como con los iguales, con los compañeros, con los amigos. Esto se conoce como aprendizaje observacional. Los pequeños van adquiriendo todas esas conductas poco a poco. Yo también utilizo mucho de ejemplo esa foto que aparece en pantalla de el dinosaurio mamá con el dinosaurio bebé. Se ve como la mamá dinosaurio pone el cuello y el pequeño lo observa y en otro día él pone el cuello también en ese pequeño hueco. Es como que ha aprendido lo que tiene que hacer solamente viéndolo. Por tanto, no solo es cómo instruimos nosotros a los niños, sino cómo somos nosotros como personas, los valores que le enseñamos a los niños, los aprendizajes, la forma de vida, las costumbres. Por eso es súper importante que primero miremos hacia nosotros, claro, para poder enseñarles a ellos. Deciré, después el futuro es incierto para todo el mundo, ¿no? Después el niño o la niña te sale como te salga. Hay padres que, bueno, se pueden sentir un poco mal después de un tiempo transcurrido de decir, joder, no hice las cosas como debería. Pero bueno, son muchas también las implicaciones y lo que el niño vive cuando es adolescente, todo hace influir que al final, pues digamos que el futuro es incierto. Pero bueno, yo creo que si tiene una buena base, si tiene un papá y una mamá con una buena base, el crío, la cría va a ir sin miedo para adelante y eso es fundamental, ¿no? Decirle que el paso lo tiene que dar él, ella, y que se puede conseguir todo. Totalmente. Lo importante es que los padres sepan de que tanto su capacidad como la capacidad de los pequeños va a ir al unísono y que ellos no... Todos los padres se equivocan porque todas las personas nos equivocamos. Antes que padres son personas, claro, y eso es súper importante. Hemos aprendido hoy también bastante, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, hemos aprendido aquí todos juntos. Hemos aprendido bastante además como padre que soy y bueno, y como preguntador. Como entrevistador. Como entrevistador, preguntador, porque bueno, tenías ahí al principio un poquito de ese nervio que no se ha notado para nada, Desiré, y además lo digo porque estamos todavía en el programa y quería felicitarte por tu manera de explicar las cosas, por tu forma de ser y por una simpatía que además hace que estemos más pendientes a lo que dices y creamos aún más en eso que dices. Felicidades por todo ello. Muchas gracias. Creo que la Liga tiene un buen fichaje en este caso y desarrollarás, lógicamente, el tema de la psicología y toda tu colaboración, seguramente para todo aquel que lo necesite. Pues muchísimas gracias. Desiré Costa, felicidades de nuevo, gracias. Gracias. Bueno, pues así de esta manera, como digo, hoy implicado al máximo y prestando atención además a alguien muchísimo más joven. En esta buena educación que vamos a concluir. En este caso se termina el espacio que teníamos programado. Insistimos en que hay mucha gente que se acerca a este plató y que de esta gente que viene aprendemos siempre. Y hoy no ha sido menos, ni mucho menos. Venga, que terminamos. Un saludo de parte del resto de compañeros también que han hecho posible el programa y en una nueva cita intentaremos buscar, encontrar la mejor educación posible para compartirla con ustedes. Hasta el próximo día.